curso. La primera parte ya debería estar, si no me equivoco, cargada. Vamos a ver. Está casi cargada la primera parte. Entonces, comparto el Word. Ya. Entonces, terminamos ya con el tema pronunciación. Eso es importante para cuando leamos algo que me lo pronuncien bien. Esas son las combinaciones de letras. Muy rápidamente vamos a ver otro tema también de pronunciación, que son las dobles, que también es súper importante. Las dobles consonantes. Entonces, nosotros, yo siempre le digo, a uno le gusta mucho el italiano, suena muy bonito el italiano. Cuando un italiano habla es como musical, como que es muy agradable, ¿cierto? ¿Qué da esa musicalidad, ese tono que muchas veces hay muchos que tratan como de imitar? ¿Ya? Nunca tenemos que imitar un tono, nunca tenemos que imitar un acento, porque podemos caer un poco en la burla hacia una persona. ¿Cómo llega ese tonito con las dobles? Las dobles consonantes generan pausas y generan alargues de pronunciación que lo que hacen es que van creando un ritmo que el español no tiene. Por eso suena tan bonito. Entonces, cada vez que tengamos una doble consonante, nosotros tenemos que pronunciarla correctamente. Y vamos a ver que hay dos tipos de doble consonante. Las dobles fuertes y las dobles suaves. ¿A qué se refiere con dobles fuertes? ¿Y cuáles son? Vamos a partir con cuáles son. ¿Ya? La doble B larga, la doble C, la doble D, la doble G, la doble P, T, U. Esas son las dobles fuertes. ¿A qué se refiere con doble fuerte? Que yo, cuando me encuentre con una de estas dobles, yo voy a parar, voy a cortar mi pronunciación. Vamos a hacer un ejemplo con la doble T. Aspettare, es que en español es el verbo esperar. ¿Cómo, uf, ¿cómo pronuncio yo ese aspettare? Igual que cuando éramos niños y nos hacían separar sílabas aplaudiendo, lo mismo. Y digo, aspet, y ahí paro. En verdad, voy a parar un poquito antes. Aspe, paro. Voy a poner dos, como una pausa de la línea. Y después digo, tare. Vamos a hacer que quede entero arriba. Ahí. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, aspettare. Me freno, corto la pronunciación, dejo un respiro antes de seguir. Y eso va a pasar siempre antes de una doble. Eh, Hoy ando súper poco imaginativo. Abre tu micrófono, tú me vas a ayudar con esto. Hoy día ando muy poco imaginativo con las palabras. A ver si... Abbiamo. Abbiamo, perfecto, del verbo avere. Ya eso lo Mm, vamos a ver en un ratito más. Abbiamo, que significa tenemos. tenemos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo abbiamo. Abbiamo. Digo, paro y digo, biamo. Abbiamo. Entonces, cuando se encuentren con una de estas dobles, más que pronunciar dos veces, esta doble dura lo que genera es esta pausa. Nosotros la B la vamos a pronunciar una pura vez, pero vamos a pausar. Abbiamo. Eh, ¿Otras se te ocurren con alguna de estas?
Mira, aquí tengo una yo. Ya ni. Spiaggia. ¿Qué era spiaggia? ¿Lluvia? No, eso es pioggia. Ah. Se parecen. Playa. Playa. Entonces esto se pronuncia spia. Cortamos. Ya. Spiaggia. Bien. ¿Qué más puede ser? Tengo una. Achecare. ¿Cómo? Achecare, perdón. Achecare. ¿Asciugare puede ser? ¿Así? ¿Que lo vimos antes? No. No sé entonces qué. A. Cegar. Es cegar. Achecare. Achecare. Sí, cegar. Digo, no, no es muy común como palabra, pero sí. Achecare, entonces, acuérdense que la C suena che. Achecare. Entonces yo digo a, paro, y digo checare, achecare. Bien. Ya, una con doble D. Estoy así como Con doble muy, D. muy. Ay, Babbino. Sí, que me lo pone aquí Luis. Babbino. Sí, Babbino. Esta es una palabra que es muy, pero muy coloquial. Es como decir papito. Es más común el babbo, papá. Pero exactamente, yo lo que estoy diciendo es va, paro y digo vino, va vino, va vino. ¿Alguien más? Addio. Ya, buena palabra Addio. por dos cosas. Adesso. Adesso, esa es doble S. No es doble, no es dura, es suave. Verdad. Pero me va a servir después. Addio. Yo lo que estoy diciendo es paro, dio. Significa adiós. Adiós. Ya. Pregunta, tú que tienes abierto el micrófono. ¿Cuándo digo yo adiós? ¿Cuándo puedo decir adiós y cuándo no? Te lo pregunto de otra manera. Si yo al final de la clase, cuando me despido de ustedes, les digo adiós, ¿es correcto o no? Bien, alguien me dijo por ahí que no, Loreto. No, Ahora, porque a tío es como no lo vas a volver a ver. eso mismo, perfecto. ¿Ya? La palabra dio, addio, es el adiós final. ¿Ya? Entonces vamos a poner adiós. Este creo que es con final. No lo voy a ver nunca más en mi vida. Idea. Nunca más. ¿Quién dijo no tenía idea? Yo. Eso, ojo, se los repito siempre en el otro curso también. Porque me pasa siempre que me dicen, addio, addio. No, no, nunca addio. El Es addio que, en italiano tiene una connotación súper negativa, porque es efectivamente el adiós final. ¿A quién le digo yo addio? Cuando voy a ver a alguien que se está muriendo. Cuando, no sé, me separo de mi pareja y no la voy a ver nunca más. Addio. Alguien que se va de viaje y yo sé que no voy a volver a ver más en mi vida. Addio. Ahí se usa. Es súper, en ese sentido, súper negativo el addio.
suele tener una castellano? carga de tristeza. Sí, Loreto. El castellano debiera ser igual. El adiós debiera ser, porque anda con Dios, ándate, anda con Dios. Exacto, ve con Dios, claro, pero claro, nosotros igual podemos usar más el adiós. Por ejemplo, en España el adiós es mucho más común decir adiós que decir chao. Es como súper común. En Italia no. Y mucho ojo con eso. Si yo voy y le digo a alguien en la calle, oh, addio, te van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué addio? ¿Por qué tan negativo? Tenemos otras palabras para eso. Tenemos el arrivederci, que es muy informal. El ci vediamo, que puede ser formal e informal. O el chao. O, por ejemplo, hoy día cuando terminamos la clase nos podemos decir buona giornata. Tenemos 1000 formas para despedirnos. El addio no es una de ellas. Ya para que lo tengan siempre súper en cuenta. Eso, sí. Como pronunciación, me viene perfecto, eso sí, el ejemplo. Addio. Addio. Profesor, Sí. la palabra arrivederci es Ajá. 2R. ¿Y cómo lo pronuncio? Arrivederci. No, arrivederci. La doble R, ¿Ya? la doble R se comporta igual que en español. Perfecto. Ya que esto es ar, con la R dura, arrivederci. Ya. Sí, si tengo una sola, como aquí, aspettare, con la R, Ya. y si, igual que en español, si yo tengo una palabra que empieza con R, Ya. también la pronuncio dura, Roma, Ya. que muchos, y me pasa con muchos cursos, y me dicen, pero es que no es Roma. No, no es Roma. ¿Qué pasa? Que el acento romano Ujú. no pronuncia la R dura. Ya. Entonces, no es que Roma se diga Roma, es que los romanos en vez de decir arrivederci te dicen arrivederci. Los romanos no pronuncian la R doble, la R dura. Entonces, Ya. en italiano, igual que en español, Roma es Roma, con la R. Ya. Entonces, por lo tanto, la R se comporta igual que en español. Si es una, R, si son dos, R. Ya. Gracias. Significa papagayo, Papagayo, ahora vamos para eso. Para Papagayo. allá. Papagayo no es papagayo, es loro. Loro. ¿Ya? Entonces yo digo, paro y digo, pagarlo. Pagarlo. Ahora vamos a ver las dobles L. Pagarlo. papagayo, Pagarlo. papagayo. Eso. Ahora vamos a ver el tema de las dobles suaves. La doble L es una doble suave. Y que vamos a ver que también tienen su forma de ser pronunciadas. Entonces, dobles suaves. A, B, C, D, E, F, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, Y. ¿Ya? Estas son las suaves. Yo a veces agrego la B corta. Es semisuave la B corta. Ya. ¿A qué se refiere con que es suave? Si yo antes con las duras frenaba, con las suaves alargo, mantengo el sonido. Entonces cuando yo tengo una doble F, tengo que mantener el sonido durante un ratito. Igual que con la doble L. Mantengo el L. Lo dijimos recién, pues. Papagallo. Gallo. Y lo que siempre digo, a esta altura del partido, que todavía estamos empezando con tema pronunciación, prefiero 1000 veces que me lo exageren, pero bien exagerado, a que no lo pronuncien. ¿Ya? Entonces, prefiero que ustedes me digan papagalo antes de decir papagalo. ¿Ya? ¿Por qué?
¿Por qué? No es porque se me ocurre a mí el día en la mañana. No, es porque es más fácil aprender con la exageración y con el tiempo ir suavizándola que aprendan sin pronunciar las dobles y después, una vez que aprenden sin dobles, meter esas dobles es imposible, porque el cerebro ya se acostumbró. ¿Ya? Entonces, al principio, bien exagerado, papagalo. Bien, marcamos bien la doble dura, pa. Y después bien la doble es suave, gallo. ¿Ya? Y después con el tiempo vamos a ir calmando esa exageración, pero ahora, bien exagerado, papagalo. Igual, por ejemplo, acá, mamá. Mamá. Anno, que significa año. Año. Y este es a veces un ejemplo súper burdo, ya los que llevan más tiempo conmigo lo han escuchado 1000 veces, pero es el ejemplo, es que no hay mejor ejemplo que este, la palabra anno. ¿Por qué? Porque yo digo que anno, con doble N, vamos a ponerlo así como, para que quede bien exagerado. Anno. Significa No. año. ¿Qué pasa si yo no pronuncio esa doble? ¿Qué estoy diciendo en español? Enoja a todo el mundo. Año. No. ¿Ya? Es súper importante pronunciar las dobles. ¿Ya? Mi profe en la escuela, romana, nacida en Roma, siempre nos retaba. Decía, ¿cuánti anni hay? Y ahí estoy preguntando cuántos años tienes. Pero si yo digo, ¿cuánti anni hay? Ella siempre nos respondía, uno, como todos. ¿Ya? Suena súper burdo, suena súper ridículo, pero es así de importante que si yo no pronuncio esa doble, en vez de preguntarle cuántos años tiene a una persona, le estoy preguntando cuántos años tiene. Y eso puede ser muy desagradable en una conversación. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que hay un tiempo verbal que, que depende completamente de la pronunciación. Fíjense, nosotros todavía no hemos visto estos tiempos verbales, pero se los digo. Borremo. ¿Qué significa borremo? Querremos, en futuro. Nosotros querremos más adelante algo. Borremo es quisiéramos. Y miren lo que cambia entre una y otra. Una M. Entonces, ¿cómo yo hablando logro diferenciar? Con la pronunciación de las dobles. Borremo, borremo. Y me cambia completamente el sentido de la frase. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Me dijo alguien, no sé quién fue antes, que me dijo adesso. ¿Qué significa adesso? Ahora, Ahora. ¿Ya? Y yo tengo que marcar adesso. Ah, ya que estamos, miren. Allora, ¿qué significa allora? entonces, Entonces. Entre otras, porque lo usan por todo. Pero es que lo usan como muletilla, pero siempre con el significado de entonces. Ah, ya. Es muy normal que partan una frase como diciendo allora, pero como pensando, allora tanto. Y siempre es como entonces esto. Siempre significa entonces.
¿Ya? Y esto es doble L, allora, no es alora, allora. Allora. Con doble F. Café puede ser. ¿Cómo? Café. Café. Tengo ufficio, café. Ah, ¿qué es ufficio? Es oficina. Café es igual. Este es con para atrás. Ah, ahí está. Café. ¿Ya? Café significa café. Entonces es ufficio. Mantenemos el ufficio. Café. Ojo que café es solo el café que se bebe, el que tomamos después de comer. Ujú. ¿Ya? No es el color. El color café se llama marrone. Ah, ojo siempre con eso. No existe el colore café, en italiano no existe. Avvocato. Mantenemos un poquito el avvocato. Eso es abogado. ¿Ya? Entonces, muy, muy, muy importante siempre la pronunciación de las dobles. Muy, muy importante. Les voy a poner otro ejemplo. También un clásico ejemplo que hago de lo que cambia pronunciar o no una doble. Miren, tengo la palabra camino y tengo la palabra camino. Si yo digo camino, estoy diciendo, no me lo cambia. Ahí está. Camino. Este es un verbo. Io camino, yo camino. ¿Pero qué significa camino con una sola M? Chimenea. Ruta, ¿no? Chimenea. Y fíjense, pues, ¿cómo diferencio yo entre decir que voy caminando y decir que voy chimenea? No, no puedo ir chimenea. ¿Ah? Y eso está solo escondido en la pronunciación de una doble. Camino, chimenea. Camino es yo camino. Ya, me interesa saber si quedó claro, si hay alguna duda. ¿Claro, clarísimo? Ujú. Perfecto. Súper. Ya, ahora nos vamos a empezar a tirar un poco palabras mayores. Vamos a ver. Ya. Yo tengo una palabra, ahí dice masquile, acuérdense, la CHI, masquile. Ah, miren, una cosa, pues yo aquí tengo dos reglas. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que la SC suena sh, pero solo les dije que la SCI y la SCE suenan shi y she. Si yo tengo aquí una H, gana el sonido ki. Masquile. Masquile singolare significa masculino singular. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasamos una palabra de singular a plural. Hay una regla súper básica. Entonces, yo tengo palabras masculinas singulares que terminan en O. Es súper común encontrar palabras masculinas singulares que terminan en O. Yo las quiero pasar a masculinas plural. Entonces, ¿quién no me ha hablado? Ignacia, tanto tiempo que no te escucho. Ignacia, abre tu micrófono. Hola. Ahora, ya. Si yo tengo una palabra masculina singular que termina en O, ¿con qué va a terminar en plural? E. ¿E? ¿I? U. No me digas todas las vocales, po. No, I.
Va a Perdón. terminar en I. Ujú. Perfecto. Tengo que hacer esto porque va a terminar en I. Dame un ejemplo, Ignacia, de una palabra que termine con O. Bambino. Bambino. ¿Qué significa bambino? Eh, Niño. guagua, niño, no sé. Niño. Ya, un segundito. Yo tengo una pura regla, en este caso se lo voy a decir a Luis. Tengo una pura regla en general en mis cursos. Si le pregunto a alguien, esa persona contesta. Porque necesito enfocarme en esa persona de que si no sabe, llegar a la respuesta. Para que porfa no respondan sobre otra persona. Ya. Ignacia, bambino, Ujú. niño. Sí. ¿Cómo lo pasamos a plural? ¿Cómo decimos niños? Bambini. Bambini. Entonces, súper simple. Si termina con O, el plural va a terminar con I. ¿Otra? ¿Se te ocurre otra? Ignacia. Estoy pensando. Ah, perdón. Filo. ¿Cómo? Filo. De hilo. ¿Filo? Ujú. ¿Qué significa filo? Hilo. Hilo, bien. ¿Y en plural? Fili. Fili. Ya, entonces, esto va a ser hilo. Y esto va a ser hilos. Entonces, pasamos de una O a una I. Muy bien. Ya. Entonces ahora, no cierres tu micrófono, Ignacia. Yo tengo palabras femeninas, femenile, femenina, singular, y lo quiero pasar a femenina plural. Yo tengo que estas palabras en singular van a terminar en A. ¿En qué van a terminar en plural? E. E. Dame un ejemplo. Donna. Donna, ¿qué significa donna? Mujer. Señora. Mujer. Mujer. Sí, mujer. ¿Y en plural? Donne. Donne. Ven, bien, buena pronunciación. Donne. Muy importante siempre. Entonces mi A se convirtió en E. Dame otro ejemplo, Ignacia. Mm, mm, Tabla. Tábola. ¿Qué significa tábola? Como la mesa puesta. Como la mesa. Perfecto. La mesa puesta. Después vamos a ver bien ese tema. ¿Y en plural? Tabole. Tábole. Tendría que ser mesas puestas. Ya, ahí vamos a hacer un paréntesis y voy a explicar el tema de la tábola. Y por qué es la mesa puesta. ¿Por qué tiene ese apellido? La tábola, il tavolo. Tenemos dos palabras, una masculina y una femenina. Obviamente, tavolo. ¿Qué dice? Ahí está. Tavolo es masculino, tábola es femenino. Entonces, tavolo es una mesa. Cualquier mesa. Cualquier tipo de mesa. Puede ser la del comedor, una que tengamos en la pieza. Cualquier tipo de mesa es un tábolo. Ahora, si yo tomo esa mesa, le pongo un mantel, le pongo platos, le pongo servicio, le pongo vasos, mágicamente se convierte en femenino y se convierte en la tábola. Entonces la tábola es la mesa cuando ya está preparada para comer. ¿Sí? Entonces después le quito todo, levanto la mesa y se vuelve a convertir en un tábolo. Es femenino mientras está con mantel. Súper. Ya. Después, voy rápido porque se nos está acabando el tiempo.
tenemos palabras neutras. Neutrales. Yo estas palabras, parolas dije antes, estas palabras en singular tengo que terminan con E. Y en plural, ¿en qué van a terminar? Y I. ¿Ya? Y aquí te doy yo rápido los ejemplos. Por ejemplo, lo studente. Tenemos aquí lo studente, que es el estudiante. Y esto es netamente masculino. Es una palabra masculina. Masculina singular. Pero termina con E. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a ser en plural, Ignacia? li studenti. Perfecto. Gli studenti. Entonces esa E se convierte en I. Después tengo la attrice. Entonces eso es la actriz. Después vamos a ver el tema de artículos. Por ahora estamos solo en el sustantivo. La actrice es una palabra femenina, pero también termina en E. Y en plural, ¿cómo va a ser? Attrici. Le attrici. Esa E se va a convertir en I. Pero después tenemos palabras que dijimos que eran neutras, completamente neutras, como los adjetivos. Por ejemplo, verde. Yo, si al adjetivo verde no le pongo un sustantivo, yo no sé si es masculino o femenino. Puede ser los dos, ¿cierto? Porque yo puedo decir la casa verde o puedo decir el libro verde. En una va a ser femenina y en otra va a ser masculino. Pero yo solo, si lo tengo solo, sin ningún tipo de contexto, es neutral, po. Y a mí me da lo mismo que sea neutral. Total, esa E en singular se va a convertir en plural en una I. Por lo tanto, perdi. Ahora, si es masculino o femenino, a mí me da lo mismo. No me influye en nada. En nada, 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 nada. Lo importante es que yo tengo que saber que si una palabra es singular con E, en plural va a ser con I. ¿Qué pasaba, Ignacia, con la palabra sport? Acuérdense que no tenemos una palabra en italiano para deportes, entonces el italiano usa la palabra en inglés, sport. Eso significa deporte. ¿Cómo digo yo deportes? No me acuerdo. Igual. Eso. Y aquí es donde entramos a las excepciones de la regla. Primera excepción, extranjerismos. ¿Ya? Todas las palabras que vengan de un idioma extranjero en italiano se van a mantener igual en singular y plural. Entonces, sport, dijimos que puede ser deporte o deportes, taxi es taxi o taxis, yogurt puede ser uno o varios. Ya no se usa mucho, pero el fax también pasaba lo mismo. Sí, son iguales. ¿Qué es lo que nos dice si es singular o plural? El artículo. Si digo los sport, es el deporte. Si digo gli sport, son los deportes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Otra excepción. Los monosílabos. Re, que significa rey. Re,
que significa reyes. Obviamente, il re y re. Como siempre, el artículo nos va a dar contexto cuando nos aprendamos los artículos. Entonces, otras más. Vamos a poner versiones cortas. Versiones cortas de otras palabras. Moto, que es la versión corta de motocicleta. Foto, que es la versión corta de fotografía. Entonces yo digo la moto, pero digo le moto. Entonces sería la moto, las motos. En italiano queda igual. Lo mismo con foto, que en plural es foto. En su versión larga no, pues motocicleta en plural se transforma efectivamente en motociclette. La A pasa por una E. Y lo mismo con fotografía. En plural va a ser fotografie. Pero su versión corta no, se queda igual. Foto, foto. ¿Ya? Y la última acepción, palabras que terminan con tilde. Por ejemplo, città. Città es ciudad. En plural, città. Ciudades. Como siempre, ¿qué nos va a dar el contexto? Probablemente el artículo. La città, le città. La ciudad, las ciudades. L'università, que es la universidad. Y en plural, le università. Las universidades. Entonces, todas las palabras que terminen con tilde van a mantener su singular y su plural. Recuerden que en italiano las únicas veces que vamos a encontrar tildes es al final de una palabra. Es imposible que encontremos una palabra con tilde entre medio. ¿Ya? Solo si carga en la última se le pone tilde. Por eso yo muchas veces lo que hago es, por ejemplo acá, yogurt. ¿Cómo sé yo que carga en la O? De memoria. Entonces yo, ¿cómo me puedo acordar y hacerlo? Le pongo, lo subrayo un poquito. Yogurt. Y así que sé que carga en la O. ¿Por qué? Porque no lleva tildes el italiano. Ya. ¿Dudas? ¿Comentarios? Giuseppe, una duda. Cuando dijimos studente, Ajá. estudiante era neutro. No, o sea, tiene Es la más- regla del neutro, pero es una palabra masculina. Siempre, o sea, no hay estudianta, o sea, porque el femenino no existe. Studentessa. Ah, estudiante. Lo mismo que profesore, en femenino es profesoressa. Se me había olvidado la feminación esa. Tienen masculinos y femeninos irregulares, por así decirlo. Ya. ¿Ya? Lo voy a anotar. Ignacia, ¿tú querías preguntar algo? Gracias. ¿No? Bien. Bueno, ya estamos en la hora. Voy a dejar de grabar. En un ratito más ya les voy a avisar cuando